Hola amigos, buenas tardes. Hoy las redes sociales han estado que arden con el tema de que el gobierno español ha hecho una defensa contra el presidente de Argentina, Javier Milei. Os lo explico. El ministro de Transportes, una persona que representa al gobierno español, Óscar Puente, estaba dando una conferencia a niñatos, a chavales del Partido Socialista, y bueno, les ha ido comentando alguna serie de cosas y les ha dicho pues que en el futuro algunos de ellos van a dedicarse a la política, igual que él, van a ser políticos. Y les ha dicho que en el mundo hay personas malas y que estas personas malas también llegan a altos puestos de la política. Y ha hecho mención a Javier Milei, presidente de Argentina, y a Donald Trump. Javier Milei ha respondido. Y Donald Trump, no sé si se habrá dado por aludido o quizás está demasiado ocupado con su campaña en Norteamérica para optar para la presidencia de Estados Unidos. Javier Milei indignado porque Óscar Puente explicaba allí que Javier Milei lo había visto en un programa de televisión en el que hablaba en la televisión que parecía estar bajo efectos de drogas, que tomaba sustancias. Y esto no es cierto. Pero claro, esto lo ha dicho Óscar Puente para que vieran a Javier Milei como un mal ejemplo. Bueno, como que los malos también pueden llegar al poder, refiriéndose a los malos a personalidades como presidente de Argentina, Javier Milei y Donald Trump, dos políticos que han llegado al poder de manera democrática. En estos momentos, Javier Milei es presidente de Argentina, Donald Trump fue presidente de Estados Unidos y en las últimas elecciones hay muchas sospechas de un gran fraude que dio la victoria a Joe Biden, pero las elecciones de finales de este año, las encuestas lo dan como el seguro ganador y será el próximo presidente de Estados Unidos. O sea que son políticos democráticos. Entonces, Javier Milei se ha indignado y no ha tardado en responder. Ha dicho primero que reprocha las palabras de Óscar Puente, ministro de Transporte, que representa al gobierno español. Porque esto que ha dicho de que tomar sustancias, esto no es cierto. Y ha recordado por lo reciente que ha ocurrido de que Pedro Sánchez se ha tomado 5 días de meditación para ver si dimitía o no dimitía del gobierno de España. Ha dicho que se debería de ocuparse más de su mujer, que está implicada en casos de corrupción y en casos de tráfico de influencias, de lo cual el presidente de Argentina espera que la justicia española actúe con celeridad y pues que dé una sentencia, porque el presidente Javier Milei está luchando de manera muy férrea contra la corrupción en su propio país. Es enemigo de las corruptelas, no quiere que hayan corruptelas. Fijaos que intenta ahorrar tanto para su país que cuando tiene que viajar al extranjero no utiliza un avión oficial, como hace Pedro Sánchez, como el Falcón, que en realidad tiene los 2 Falcones y no sé cuántos más helicópteros, sino que utiliza un vuelo comercial que sale mucho más barato. Por tanto, Javier Milei es muy sensible con el tema de la corrupción. Luego, refiriéndose a su esposa, Begoña Gómez, el caso en este momento no es que tenga una denuncia, es que va teniendo ya varias denuncias. Cada vez tiene más denuncias. O sea que de un momento a otro la justicia tendrá que reaccionar contra lo que ha hecho Begoña Gómez, que seguramente también salpicará a Pedro Sánchez. Y esto a Pedro Sánchez no le gusta. Por eso él va diciendo que es la maquinaria de fango, que estos son bulos. Pero no son bulos ni hay maquinaria de fango, como ya se irá viendo. Lo que pasa es que el propósito de Pedro Sánchez de marginar a media España, de asaltar el poder judicial y de limitar la libertad de expresión, persiguiendo a determinada la prensa y poniendo límites a las redes sociales, pues esto pues no lo va a llevar por un buen camino. Porque fijaos ahora que en Europa
Recientemente se ha aprobado una directiva en la que se está amparando la libertad de prensa, con lo cual este no favorece a Pedro Sánchez. Pero tampoco es muy de fiar porque Europa también ha tomado una serie de medidas para que pues haya censura y se ponga límites a las redes sociales y también pues a la prensa y a la televisión. O sea que van también por el camino de la censura. Pero esto va así a medias. Ya es una gran cosa que se haya aprobado una directiva en favor de la libertad de prensa, porque es que España íbamos camino a ser como Corea del Norte o como China, en la que solo las noticias que se pueden publicar son las que le interesa al gobierno y todo lo demás es maquinaria de fango o son bulos o son pseudo prensa, pseudo televisión, pseudo web o pseudo de lo que quieran, que en resumen significa que todo aquello que sea crítico con Pedro Sánchez, con todo aquello que no le gusta a Pedro Sánchez, pues es algo censurable, algo antidemocrático, algo que hay que excluir, pero no es así. Pero bueno, continuamos con la notificación que nos ha hecho llegar Pedro Sánchez. Aparte de recordarle a Pedro Sánchez, Milei, aparte de recordarle a Pedro Sánchez los líos con su mujer, que vaya con la justicia y que se aclare. Pues también ha mencionado que el gobierno de España se está siendo apoyado por separatistas, los enemigos de España. El gobierno de Pedro Sánchez es apoyado por los separatistas que se están aprovechando de España pero que no quieren España. Y fijaos una cosa, que Javier Milei no se ha referido a España como el reino de España, ya ni siquiera el Estado español, sino reino de España. No hay que olvidar que España evidentemente es un reino y abarca todo lo que actualmente es el Estado español, y también incluye pues Galicia, las Vascongadas, Cataluña y todas estas partes de España que hay un grupo importante de gente que se quiere separar, que quiere romper España. Y esto lo ha mencionado Javier Milei, reino de España. No hay que olvidar que el Estado español es el más antiguo de Europa. Se formó cuando se casaron los reyes católicos en toda la península ibérica, pues formaron un reino, un solo reino, también se incluía a Portugal. Luego Portugal se separaría, mientras el resto de Europa eran distintos reinos, eran distintos territorios independientes, que luego se fueron uniendo y formaron pues estados, como fue, por ejemplo, Francia, luego Inglaterra, y más tarde pues también ocurriría, por ejemplo, como Alemania, o como Italia, o como Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, serían formando estados, pero tardíamente. España, pues, es el estado más moderno de la Europa contemporánea. Y lo de España, fijaos, lo antiguo que es, que si bien en el siglo XVIII el primer Borbón, Felipe I, impuso lo limpia, fija y da esplendor a la lengua española, porque la lengua española era la que unía a todo el reino, incluido el Imperio Español que se extendía a América, Asia, Filipinas, por ejemplo, algunas partes de África, en fin, que, como decía Felipe II, en mi imperio no se ponía el sol. Y aquí se hablaba la lengua española. Y esta lengua española, antes de que Felipe V la limpiara, la fijara, le diera esplendor, ya aproximadamente en la época de los Reyes Católicos, si mal no recuerdo, apareció la gramática española de Nebrija. La gramática de Nebrija. Por ahí más o menos de la época de los Reyes Católicos, incluso un poco antes. Ya de España, pues estaba hablando, la hablaba Alfonso X el Sabio. Y Alfonso X el Sabio nos traslada a la Alta Edad Media. Y bueno, pues la palabra España ya la utilizaban los romanos, Hispania. O sea que la historia de España es muy, muy antigua. España era un reino, era uno de los reinos más antiguos de toda Europa, digo de los más antiguos, porque reinos más longevos había sido, por ejemplo, el imperio egipcio de los faraones. Los faraones duraron unos cuantos milenios, 2, 3 o 4 milenios, no lo sé muy bien. Y el imperio chino también es bastante milenario. Pero en Europa el reino más largo, el reino más antiguo es el de España. Y en esto Javier Milei ha recordado que España es un reino.
porque lo has puesto en su carta, cosas que a Pedro Sánchez no le interesa que salgan, y esto lo censurará, dirá que son bulos, o dirá que forma parte de la maquinaria de fango, porque estos son temas que a sus amigos los separatistas pues no le interesa que se recuerde que España es un reino y que había sido un reino. Bueno, aparte también dijo que las políticas socialistas de Pedro Sánchez están llevando a la miseria, a la ruina y a la muerte. Y es verdad, porque cuando te empobreces y te empobreces cada vez más, llega un momento que estás tan arruinado que todo lo que tienes alrededor es injusticia. Más allá de la injusticia que no puedas aguantar, esto ya sería la muerte. Y también lo ha mencionado Javier Milei. Y otra cosa que tampoco se me escapa del comunicado de Javier Milei es recordarle a Pedro Sánchez que él ha tenido las puertas abiertas para que entrara esta inmigración ilegal y descontrolada, que son los que agreden a las mujeres. Fijaos, países musulmanes, las mujeres, ¿cómo viven en los países musulmanes las mujeres? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué libertades? En un país musulmán, si te quitas el velo, o te quitas la burka, o te quitas el hijab, pues te puede costar años de cárcel si eres mujer, e incluso pueden matarte. Imaginaos lo castigado que está. La mujer en los países musulmanes está muy oprimida y las sociedades musulmanas son muy machistas, agresivas. Entonces, Pedro Sánchez ha dejado entrar a este tipo de gente indeseable, no recomendable para España. Y esto lo ha recordado también Javier Milei, porque Pedro Sánchez no quiere que se hable de la inmigración. Para Pedro Sánchez, la inmigración es un tema que hay que estar callados, no se puede hablar en la televisión, no se puede hablar en la prensa. Y en esto se implican también pues todos aquellos que están a favor de la Agenda 2030, que también son los separatistas que gobiernan la Generalitat de Cataluña, los separatistas que gobiernan en Euskadi, y el gobierno central que está a manos de Pedro Sánchez, que de manera silenciosa está dejando entrar esta inmigración que está llevando delincuencia, inseguridad y miedo, sobre todo entre las mujeres de España. Y esto es importante tener que recordarlo. Y finalmente, en su notificación, Javier Milei ha recordado que ojalá, espera también que los españoles, más pronto que tarde, vuelvan a apostar por la libertad. Porque él está por la libertad. Porque el socialismo es todo lo contrario de la libertad. En España, Pedro Sánchez y su socialismo nos está llevando a la Agenda 2030, que es un totalitarismo, es una merma total de las libertades, una merma de los derechos. Y es realmente una dictadura. Entonces, Javier Milei está por las libertades, no está por la Agenda 2030, no está por el socialismo, no está por estas cosas que van aparejadas a una con la otra, que es la Agenda 2030, el socialismo, porque esto es una dictadura, es totalitarismo. Y bien, el día 18 de mayo, Javier Milei va a venir aquí a España para apoyar una fiesta de Vox. Vox, el único partido que está en contra de la Agenda 2030 y la inmigración. Pero cuando venga el primer mandatario de Argentina, Javier Milei, el hombre que está luchando por las libertades desde la nada, el hombre que está haciendo abrir los ojos a la gente de lo que es realmente el socialismo, qué males conlleva el socialismo, qué diferencia hay con las libertades, cómo tiene que ser una sociedad libre en la que todo el mundo pueda trabajar y gracias a esto poder prosperar y que haya más justicia. Pues este es el mensaje que lleva Javier Milei como testimonio y va a venir aquí a España ya en las vísperas de las elecciones al Parlamento de Europa, y esto va a tener un buen efecto electoral a favor de Vox, porque Javier Milei en todo el mundo cada vez está adquiriendo mayor popularidad. Es una persona que es cada vez más apreciada y propone un modelo de sociedad basada en las libertades que en el que el mundo pueda estar mucho mejor. Algo muy distinto del socialismo y la Agenda 2030. Bien. Óscar Puente, socialista, ha metido la pata. Se ha metido a donde no debiera. Y cuando te metes como un enemigo que es grandísimo, pues llevas mucho las de perder y vienen las consecuencias. El tema de lo que ha dicho Óscar Puente, de que Javier Milei tomaba drogas, y esto no es verdad.
Y la carta esta que ha comunicado al gobierno de España, que seguramente nos hemos enterado todo el mundo, una carta muy sencilla y muy clara y bien explicada, que está más o menos como lo ha resumido en este vídeo, pues esto va a hacer quedar muy mal a Pedro Sánchez. Esto no favorece a Pedro Sánchez. Esto ayuda a que la gente abra los ojos y se pregunte, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es España? España es un reino. Interesarse por la historia de España, qué es en realidad España y qué es lo que buscan estos separatistas que quieren romper España, qué es el socialismo, qué es la Agenda 2030 y hacia dónde nos lleva. Pues este tipo de mensajes, si se va divulgando por las redes sociales y por la sociedad, lo digo porque seguramente que las televisiones no lo van a ventilar mucho, las televisiones están mucho para proteger los intereses de Pedro Sánchez, pues esto va a resultar ya dañoso para Pedro Sánchez y quizás influyan en las elecciones catalanas y sobre todo en las próximas elecciones europeas, porque si viene Javier Milei, pues los medios de comunicación tendrán que cubrir la información y pues que venga Javier Milei ya es prácticamente un mitin a favor de Vox. Y es bueno que venga Javier Milei porque también es un mitin a favor de estar en contra de la Agenda 2030 y estar en contra de la invasión inmigrante, de esta peligrosa inmigración africana que son en su mayoría de mentalidad musulmana. Una mentalidad que quieren oprimir a la mujer, no solo obligándoles a estar completamente tapadas, sino cierta parte de la entrepierna a la mujer se la tienen que cortar para que no sienta placer en los juegos sexuales, porque según esta cultura, pues así, al no sentir placer, pues no van para malas tentaciones, pero esto son sus costumbres y hay que respetarlas. Se dice, son sus costumbres y hay que respetarlas, pero son unas costumbres bárbaras que aquí en España no tenemos que consentir, no tenemos que permitir que haya este tipo de gente. Las españolas no tienen que ir viviendo con miedo y con un miedo cada vez mayor, cuando más gente de afuera, de África, pues está entrando en España y se va quedando en España con todo lo que conlleva su mentalidad y su manera de ser, más bien tirando a la delincuencia. Por esto es importante que venga Javier Milei, que nos explique qué es el socialismo, su punto de vista sobre el socialismo en España, su punto de vista sobre la Agenda 2030 en Europa, que no es nada bueno. Y la gente pues no está muy bien informada hasta el momento porque no se han preocupado de informarles bien de qué es esto. Se les ha presentado un cuadro muy bonito, pero la realidad es otra cosa y es otra cosa mucho peor. Pero bueno, pues no hay mal que por bien no venga, o bien que por mal no venga. Y entonces, pues, ha sido muy oportunista por su parte Javier Milei de mandarle esta notificación al gobierno español quejándose de las palabras estas, de estos insultos, de estas calumnias de Óscar Puente, que es un ministro del gobierno español y por tanto está representando a España, que no se tendrían que haber dicho, por algo que se llama diplomacia, respeto. Pero bueno, nos ha venido bien pues para volver a sacar a la palestra el tema de la Agenda 2030, el tema del socialismo, el tema de la invasión inmigrante, el tema de los separatismos. O sea, que la gente vaya adquiriendo ya un poco más de información. Bueno amigos, pues espero que os haya interesado mi vídeo de hoy. Adiós, buenas tardes y hasta el próximo vídeo. Adiós.